Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la serie de webinars edición 2021 del CIP Colombia. Yo soy Dairo Escobar del equipo coordinador y estamos felices con la respuesta del público a estos espacios diseñados especialmente para ustedes, compartiendo diferentes contenidos de interés para crear, compartir y transformar desde los datos sobre biodiversidad. En esta serie de webinars que tenemos en el 2021, pues hace parte de los diferentes espacios de capacitación o de formación ofrecidos en un programa anual que hemos denominado Ciclo de Formación Anual y que lo construimos de manera articulada con la comunidad, con todos los participantes del CIP Colombia y por supuesto con los aliados estratégicos que tenemos para poder contar con la mayor diversidad de temas posibles y con personas que conocen a profundidad sobre cada uno de estos temas. Si quieren conocer más sobre este ciclo, pueden visitar nuestra página web y ahí van a encontrar todo el detalle sobre los diferentes espacios que tenemos de capacitación a lo largo de este año. Esta serie contiene varios capítulos que se ofrecerán los días jueves de cada semana y cuentan con invitados nacionales e internacionales expertos en diferentes temas asociados a la gestión de información sobre biodiversidad. Yo los quiero invitar nuevamente a que visiten nuestra página web, que compartan estos contenidos a través de sus redes, las invitaciones que hacemos para cada webinar, los contenidos que están quedando disponibles en nuestro canal de YouTube, para que de esta manera pues más personas se vean beneficiadas con estos contenidos y la comunidad de práctica pues siga creciendo. Aquí en pantalla ustedes están viendo todo el calendario que tenemos de momento programado para el año, confirmado. Puede que vaya creciendo un poco más y siempre recordar los jueves 7:30 de la mañana, una horita con nosotros, con temas diferentes cada semana. Este espacio es de máximo 60 minutos que se divide en dos partes, 30 minutos de seminario y luego un espacio adicional para dar respuestas a las dudas o inquietudes de los participantes. Para quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, pueden usar el botón Q&A para hacer preguntas, lo encuentran en la barra inferior de sus pantallas. También está el botón de chat, podemos interactuar por el chat, pero las preguntas que van a ir a nuestro invitado especial de hoy, importante que las hagan a través del Q&A. Y para quienes nos siguen a través de YouTube, estamos en este momento también en vivo a través de YouTube, pueden usar el chat para hacer también sus preguntas, que con gusto buscaremos aquí organizarlas para que al final las podamos atender la mayoría. Las que no alcancemos a responder, no se preocupen, las vamos igual a consolidar, vamos a trabajar en las respuestas con nuestro invitado y luego las enviaremos vía correo electrónico a las personas que se registraron en nuestra plataforma de Zoom. Tenemos un equipo maravilloso detrás de bambalinas de todo esto, que estarán pendientes de ustedes, de que todo funcione perfectamente, de sus inquietudes. Así que pues bienvenidos a estar muy activos a través del chat y del Q&A. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Samantha Orellana. Samantha es una bióloga y entomóloga guatemalteca. Actualmente es estudiante doctoral e investigadora en el Centro para la Integración y Conocimiento de la Biodiversidad en la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos. Su trabajo se ha venido enfocando en la sistemática y taxonomía de coleópteros a partir del estudio de especímenes de colecciones biológicas. Y para completar un poco pues toda esta cantidad de cosas que hace Samantha, administra el portal Simbiota de Biodiversidad de Guatemala y contribuye con la capacitación de curadores, investigadores en otros países de Latinoamérica, en cómo usar esta plataforma que está pues pensada una plataforma pensada para la digitalización de especímenes, que facilita también pues toda la movilización, la integración y uso de datos
de las colecciones biológicas y de la cual nos va a compartir el día de hoy. Entonces, bienvenida Samantha. Este auditorio es todo tuyo a partir de este momento. Muchísimas gracias, Dairo, y muchas gracias por la invitación. Les voy a empezar a compartir la presentación para poder contarles acerca de Symbiota. Ya se ve, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, muchas gracias por la presentación. Creo que, creo que abarcaron todo lo que estamos trabajando en este momento, ¿verdad? Y realmente esta oportunidad de compartir acerca de la plataforma que nosotros estamos utilizando, espero que sea provechosa para todos, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, Dairo, yo estoy ahora en Arizona, ¿verdad? Aquí es un poquito temprano. Yo trabajo en el Centro de Integración del Conocimiento de la Biodiversidad en Arizona State University. Y bueno, este interés por las colecciones y por la digitalización surge realmente acá, ¿verdad? Porque yo trabajo no solo en colecciones biológicas, ¿verdad? Sino que acá también se trabaja mucho con la parte informática. Entonces tenemos eh, este espacio con especímenes, con colecciones, pero también con un equipo que se dedica a generar soluciones, ¿verdad?, para la digitalización. Entonces, es por esto que hace ya varios años, alrededor de 2014, surge esta plataforma, ¿verdad?, que fue creada en parte por Nico Franz y por Edward Gilbert, que trabajan también aquí en Arizona State, ¿verdad? Yo he tenido mucha suerte de trabajar con ellos y aprender bastante acerca de esta plataforma y de cómo usarla. Yo realmente no soy programadora, ¿verdad? Yo soy bióloga, yo soy usuaria de esta plataforma también, así como la mayoría de ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero transmitir hoy es cómo nosotros estamos usando esta plataforma, ¿verdad? Más que tal vez un poquito cómo funcionan las cosas técnicas, ¿verdad? Pero de todos modos vamos a tratar de abarcar eso también. Entonces, a mí me gustó muchísimo el título que me sugirieron para la charla, ¿verdad? Porque realmente Symbiota es una plataforma que hace todo esto, movilización, integración y uso de datos, de colecciones, ¿verdad? Eh, desde, desde que nosotros tenemos las colecciones a la mano, lo que queremos es que los datos sean accesibles, ¿verdad? Ya en este tiempo ya es muy necesario, agarrar toda la información que tenemos en nuestros especímenes en las colecciones y hacerlos disponibles, que es lo que significa al final movilizar, ¿verdad? Hacer estos datos disponibles para que otros puedan tener acceso a ellos y esto ahora significa que estén en línea, ¿verdad? Y que exista una posibilidad de intercambio e integración de estos datos, así como la capacidad de análisis y reutilización de los mismos. Entonces, nosotros iniciamos con especímenes y muestras con datos. Tenemos que tener números de catálogo, ¿verdad?, para poder iniciar con una digitalización. Esto es mucho más fácil ahora con las plataformas específicas para digitalización de biodiversidad y aquí es donde entra Symbiota. Estas plataformas, ¿verdad?, nos van a permitir elaborar bases de datos estandarizadas con el formato que yo estoy segura que ya todos conocemos muy bien, ¿verdad? Darwin Core. Y también nos van a permitir algunas la publicación directa de los datos en línea. Hay un paso más, ¿verdad? Después de colocar los datos en línea, es también necesario que estos se dirijan
agregadores de información que son un poquito más globales, ¿verdad? Para que la información esté accesible también en otros lados del mundo y para otras plataformas. Por ejemplo, el agregador más conocido, ¿verdad? Es GBIF, y al tener los datos en este tipo de plataformas mundiales, le da acceso a muchas más plataformas y a la reutilización de los datos, ¿verdad? Entonces, esto también es bien importante, ¿verdad? A veces podemos pensar que la publicación de los datos en línea es algo final y es algo estático, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos que tener la capacidad de captar retroalimentación y de editar estos datos para ir mejorando nuestras bases, ¿verdad? Es necesario contar con herramientas que nos permitan este tipo de correcciones y actualización de los datos también. Entonces, pasando un poquito a las plataformas de digitalización, ¿verdad? Como les comentaba, hay ya muchas opciones específicas para datos de biodiversidad. Lo que nos van a permitir estas plataformas es captar los datos que están mayormente en nuestras etiquetas, ¿verdad? Y pasarlos a una computadora. Eso simplemente es digitalizar, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que ya hay muchas opciones específicas para esto, para actividades curatoriales. Entonces, a veces hay, por ejemplo, colecciones pequeñas que aún utilizan directamente, por ejemplo, Excel o Access, y es importante saber que estas no son las mejores opciones, sino están diseñadas específicamente para los datos que nosotros estamos trabajando. Entonces, dentro de las plataformas ya específicas de digitalización de biodiversidad, ¿verdad? Existen plataformas tanto para especímenes de colecciones, Specify es una muy conocida, y existen otras plataformas específicas para observaciones, únicamente fotografías, ¿verdad? Hay Naturalist, eBird, hay otras solo para mariposas también. Estas son algunos ejemplos de estas plataformas. Y todas estas están basadas en el formato Darwin Core, ¿verdad? Entonces, todas hablan el mismo idioma, todas son intercambiables y esto es bien importante tener en cuenta cuando se elija una plataforma de digitalización. Entonces, realmente Symbiota cabe en estos dos tipos, ¿verdad? Es tanto útil para digitalizar especímenes de colecciones como para digitalizar observaciones. Entonces, esta plataforma de las que les voy a hablar hoy es una plataforma de biodiversidad más que solo de colecciones, ¿verdad? Vamos a poder trabajar tanto con especímenes como con observaciones. Entonces, ya entrando al tema, ¿verdad? De Symbiota, esta plataforma de digitalización es de código abierto, ¿verdad? El código lo pueden encontrar en GitHub. Fue generada principalmente pensando en la digitalización de las colecciones pequeñas en Estados Unidos, que probablemente no tenían el presupuesto para crear sus propias plataformas, que es lo que se empezó a hacer en universidades grandes, ¿verdad? Entonces, para esas colecciones pequeñas fue que se pensó en esta plataforma más accesible, que estuviera directamente en línea y que cualquier persona con habilidades de programación pudiera utilizarla. Entonces, esta plataforma realmente, el, el software se llama Symbiota, ¿verdad? Pero este software permite la generación de portales en línea para el manejo de datos. Entonces, aunque la plataforma sea Symbiota, ¿verdad? La forma como en la que va a funcionar es en forma de portales en línea, que es donde se van a manejar directamente los datos. Entonces, como les comentaba, Symbiota es útil tanto para especímenes como para observaciones. Entonces, su funcionamiento en general se basa en las comunidades de práctica. Esto es bien importante, ¿verdad? Y ustedes ya tienen muy claro ese concepto con el CIP Colombia, ¿verdad? Ustedes ya tienen su comunidad de práctica. Así exactamente es como funciona Symbiota. Entonces, por ejemplo, cada portal Symbiota se basa en grupos de trabajo con intereses en común.
Y esto va a ser, por ejemplo, intereses taxonómicos. Hay portales de casi todos los grupos, ¿verdad? Hay portales de insectos, hay portales de vertebrados, portales de plantas, de hongos. Y también estas comunidades de práctica pueden estar basadas en grupos regionales. Entonces, dentro de estos grupos regionales hay muchísimos portales en Estados Unidos, por ejemplo. Hay muchos portales que se van dividiendo por regiones de interés en Estados Unidos para que las colecciones se vayan agrupando. Sin embargo, en Latinoamérica también tenemos varios portales Symbiota ya trabajando. Uno de los primeros fue el portal de la red de herbarios del noroeste de México, se llama. Ya tienen muchísimos herbarios dentro del portal. También existe un consorcio de herbarios de líquenes de América Latina. Esto es bien importante, ¿verdad? Crear estas comunidades de práctica, no solo regionales, sino que también de especialistas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este portal, yo no encontré algún herbario de Colombia, ¿verdad? Entonces, es también importante que evalúen la posibilidad de unirse. Entonces, dentro de estos portales regionales, ¿verdad? Yo tuve la gran ventaja de poder iniciar con la ayuda de Edward Gilbert y Nico Franz, que es mi asesor del doctorado, un portal específico para mi país. Eso para mí fue increíble, ¿verdad? Y hoy les voy a hablar más que todo con ejemplos de este portal porque es al que tengo más acceso, ¿verdad? Entonces, em, esta es la ventaja de estos portales, es que nosotros vamos a generar los grupos con los que queremos trabajar, ¿verdad? Entonces, todos los portales, si ustedes ingresan a las páginas web de los portales, van a tener esta portada, ¿verdad? Van a tener el nombre del portal, las opciones de inicio de búsqueda, hay búsqueda rápida de especies, tenemos una pequeña descripción y, bueno, yo les voy a hacer un poquito de publicidad aquí. Yo creo que este es el único portal del que tenemos un poquito de comunicación en redes sociales, entonces por si les interesa estar un poco más atentos a las funciones, también nos pueden seguir por ahí. Entonces, ya dentro de los portales Symbiota, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? Nosotros vamos a tener varias opciones y varias funciones, pero la composición principal de los portales Symbiota son los perfiles de cada colección que lo integran. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de colecciones del portal de Guatemala, vamos a poder ver un listado de colecciones, tanto de especímenes, ¿verdad? Colecciones de referencia como tal, como colecciones de fotografías. Entonces, estas son las colecciones de observaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un concepto que me gustaría que les quedara claro, ¿verdad? Por ejemplo, aparte de los dos tipos de colecciones de especímenes y de fotografías u observaciones, nosotros tenemos dos tipos de manejo dentro del portal. Entonces, por ejemplo, las colecciones que manejan directamente la colección dentro de dicho portal se denominan colecciones en vivo o que tienen perfiles en vivo o live management, que es como lo tratamos acá. Entonces, estas colecciones que se manejen directamente dentro del portal son las que van a ser en vivo. También tenemos otro tipo de perfil que son unos perfiles tipo imagen o snapshots, que son copias de colecciones que ya existen en otras plataformas, por ejemplo, o en otros portales Symbiota incluso, ¿verdad? Nosotros aquí, por ejemplo, en el portal de Guatemala, todas las colecciones de Guatemala son perfiles en vivo, se manejan directamente en el portal y también importamos colecciones extranjeras con datos de Guatemala y que son únicamente copias de otras plataformas, ¿verdad? Entonces,
Ya hablando un poquito más de los perfiles en sí de las colecciones, ¿verdad? Nosotros vamos a poder ingresar a estos perfiles eh, para buscar información de cualquier manera, como público en general o teniendo un usuario. Esa es la ventaja también de estos portales que están en línea, que cualquier persona puede buscar la información, puede ingresar y, y puede encontrar lo que desea, ¿verdad? Sin embargo, para ingresar a los perfiles en sí de las colecciones, sí se necesita tener acceso. Únicamente los curadores o los editores de estos perfiles van a poder ingresar a hacer cambios o a ingresar datos. Entonces, por ejemplo, en los perfiles de las colecciones, tenemos la información general de la colección, el nombre, una descripción pequeña. Tenemos la posibilidad de vincular con el número de ORCID a los curadores, ¿verdad? Entonces, esto nos da un poquito más de información acerca de las personas que están encargadas de las colecciones. En los perfiles también podemos ver estadísticas de la colección, por ejemplo, cuántos registros hay, qué porcentaje está georreferenciado, cuántas familias, cuántos géneros y así, ¿verdad? Vamos a encontrar también una definición del tipo de colección. Esta colección, por ejemplo, es de especímenes preservados y se maneja en vivo. Y esto de manejo en vivo, ¿verdad? A veces puede ser un poquito confuso. Entonces, ahorita más adelante les voy a explicar qué significa. Otra característica bien importante también de Symbiota, ¿verdad? Es la capacidad de generar identificadores globales únicos, tanto como para las colecciones como para los especímenes. Y esto es muy útil en el momento de crear copias de las colecciones o en el momento de exportarlas a plataformas como GBIF. Entonces, esto también, esta es una característica bastante importante dentro de Symbiota. Para entender un poquito más los perfiles en vivo o de manejo en vivo, les voy a comentar. Por ejemplo, nosotros trabajamos el ingreso directo de datos en los perfiles en vivo, ¿verdad? Como les comentaba, el acceso está restringido a curadores y a editores. Entonces, cada encargado de la colección va a manejar los permisos de las personas que pueden acceder a ingresar y a editar los datos. Entonces, la manera de ingresar estos datos, ¿verdad? Es con un formulario. Es bastante similar a los que pueden encontrar en otras plataformas de digitalización, ¿verdad? Contiene todos los campos necesarios basados en Darwin Core para que ustedes puedan ingresar todos los datos que están contenidos en las etiquetas y otras descripciones, por ejemplo, de hábitat o de sustratos. Tenemos diferentes paneles para ingresar los datos. Por ejemplo, el primero es la información general, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar algo muy importante para trabajar con Symbiota. Todos los especímenes tienen que tener un código de catálogo único dentro del perfil de la colección. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Puede ser cualquier código, incluso pueden ser códigos diferentes dentro de un mismo perfil, pero necesitamos que no se repitan para poder trabajar dentro del perfil. El otro, la otra porción del formulario nos permite el ingreso de datos taxonómicos y esta es una operación que es un poquito automatizada porque Symbiota contiene también un tesauro taxonómico que se va alimentando con la información que nosotros vamos ingresando. El formulario también tiene una sección para ingresar los datos de localidad, que también es semiautomática, ¿verdad? Los países, por ejemplo, ya están ingresados para evitar mayormente escribir mal las localidades, ¿verdad? Entonces, también tenemos un espacio para ingresar información adicional que puede estar en la etiqueta, ¿verdad? Como hábitat, sustrato, etapa de vida. Toda esta información es la que ustedes van a encontrar en sus especímenes. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar un poquito más detalladamente
la opción de georreferenciación, que yo sé que es una opción bastante importante para los curadores, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más acerca de georreferenciación y de la parte taxonómica. Entonces, empezando por la información taxonómica, solo les quiero contar que tenemos este tesauro taxonómico que está vinculado también a otras aplicaciones, a otras páginas, como el Catálogo de la Vida o el Registro Mundial de Especies Marinas. Entonces, nosotros, los nombres que vamos ingresando en estos portales, ¿verdad? En cada colección, se van contrastando con los nombres disponibles en estos catálogos para ir depurando y para ir evitando los errores que puedan existir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ingresar una especie nueva, existe un editor de especies que me va a permitir ingresar el género, la especie, familias, órdenes, ¿verdad? Lo que necesitemos, que no esté incluido aún en el tesauro. Y nos va a permitir también ingresar el estado, si es un nombre aceptado, si es un sinónimo o si tiene sinónimos, ¿verdad? Entonces todo esto es bastante interactivo, es bastante dinámico y los curadores se van encargando de ir depurando y actualizando esa información. Entonces también en la función de georreferenciación, ¿verdad? Que todo esto está, bueno, dentro del mismo formulario. Symbiota tiene enlazado Google Earth y Geolocate para trabajar con estas funciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una etiqueta sin coordenadas, ¿verdad? Esa es una de las cosas que es un poquito más trabajosas para los curadores, ¿verdad? Entonces, dentro del formulario de Symbiota, nosotros vamos a poder ingresar, por ejemplo, el país, el estado, la provincia, en la localidad específica, y con esto nosotros vamos a poder ingresar a alguna de estas aplicaciones, por ejemplo, a Geolocate, y esto nos va a ayudar a encontrar, dependiendo de las referencias que nosotros le demos, incluso de la altitud, nos va a sugerir localidades, ¿verdad? Nos va a sugerir localidades que nosotros también tenemos que tener un poquito de conocimiento acerca del lugar para poder elegir la mejor opción. Entonces, con estas opciones, y una vez que nosotros hayamos elegido la más adecuada, ¿verdad? Incluso le podemos editar el error que pueda tener. Si no conocemos muy bien el área, podemos editar el error también. Y una vez tengamos la localidad requerida, vamos a seleccionar este botoncito que lo guarda en el formulario y ya nos va a trasladar la información que obtuvimos. Entonces ya vamos a tener las coordenadas, la incertidumbre y la forma en la que la obtuvimos. Dentro de los perfiles de las colecciones Symbiota también se pueden ingresar imágenes. Se pueden ingresar imágenes de organismos, de etiquetas, de hábitat, únicamente seleccionándola dentro de nuestra computadora, ¿verdad? O incluso vinculándola si ya existe en línea, vinculándola con un link. Entonces tenemos una lista de opciones también para indicar, por ejemplo, si es un organismo, si es una etiqueta, si es un organismo adulto, si es un inmaduro. Todo va a depender de la información que tengamos, de la imagen, y esto nos va a facilitar también agilizar las búsquedas, ¿verdad? Entonces, mientras más información nosotros ingresemos, más información vamos a tener en el momento de hacer las búsquedas. Las imágenes van a subir al formulario de cada espécimen, ¿verdad? Y se van a crear imágenes con distintos tamaños, ¿verdad? Desde grande y alta resolución hasta tamaños pequeños para los iconos. Entonces, otra función dentro de los formularios son los recursos enlazados, y esto nos permite ingresar dentro del formulario de un organismo muestras o especies asociadas que pueden ser muestras en otras plataformas o colecciones. También tenemos una opción para vincular recursos genéticos, perdón. Esto se hace ingresando la información,
por ejemplo, aquí de la secuencia, ¿verdad? E ingresando un link, por ejemplo, en NCBI. Entonces, todo esto va a ser parte del formulario del espécimen. Una vez nosotros vayamos ingresando la información, ¿verdad? Lo que se va a generar son fichas con la información resumida. Estas fichas son públicas, las pueden ver todos los usuarios. Los usuarios no van a poder ingresar directamente al formulario, ¿verdad? Sino que lo que se va a crear es una vista del resumen de la información. Entonces nosotros, cuando busquemos el espécimen, vamos a poder ver las coordenadas, el nombre científico. Las coordenadas también se pueden ocultar si son especies sensibles. Entonces, en estas fichas vamos a encontrar el resumen de la información, las imágenes y los recursos vinculados. También cada espécimen tiene un código único de identificación global que lo va a distinguir dentro de todas las plataformas del mundo, ¿verdad? A nosotros no nos va a importar tanto el número de catálogo ya cuando subamos los especímenes en línea, sino que nos va a importar este código global que va a ser el identificador mundial. Entonces, también nos van a aparecer los puntos en el mapa de los especímenes trabajados y también al mismo tiempo se van a ir generando las fichas de estas especies que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso un espécimen de esta especie, pues automáticamente se va a generar una ficha parecida a esta. En esta, nosotros también podemos ingresar, por ejemplo, una descripción, podemos agregar más imágenes, podemos agregar vínculos, si tenemos otras páginas con información de la especie, nos va a aparecer los mapas de distribución también. Entonces, todo esto se va generando mientras nosotros vamos ingresando los datos de los especímenes. Entonces, todo este trabajo, ¿verdad? Todo este trabajo de el ingreso de cada uno de los especímenes, trabajar con cada una de las colecciones, pues al final nos va a ir dando más datos, nos va a permitir integrar toda esa información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les muestro las colecciones que tenemos ahorita en el portal de Guatemala, todas las que se están trabajando en vivo. Entonces, cada una de las colecciones va aportando datos distintos, ¿verdad? Esto es bien importante hacer notar que todas las colecciones son relevantes, todas tienen información distinta y la integración de estos datos es muy importante. Pero, por ejemplo, aquí en este portal, esto representa las colecciones manejadas en vivo, ¿verdad? De todos los grupos. Pero si, por ejemplo, yo quisiera ver nada más información de anfibios, pues veo que los puntos no son muchos, ¿verdad? Y aquí es donde en los portales Symbiota sirve muchísimo ingresar colecciones snapshot o copias de otras colecciones que ya existen en otras plataformas. Entonces, el ingreso de estos datos de otras colecciones que, aunque no se manejen directamente en el portal, nos van a aportar datos para poder visualizar mejor la información. Entonces, esta es una función que también pueden encontrar en los portales Symbiota. Entonces, mientras más información tengamos, ¿verdad? Aquí en estos portales también podemos generar proyectos de inventario, podemos crear listados de especies, podemos generar distintas formas distintos formatos de información. Por ejemplo, podemos crear los listados con nombres comunes, podemos crear los listados con sinónimos, con autores, con las notas, con especímenes asociados. Y esto también lo podemos descargar en formato de Word o en formato de una tabla si es necesario subirla a otra plataforma. Entonces, por ejemplo, nosotros también tenemos la posibilidad de ver estos listados de especies como imágenes y la mayoría de estas imágenes tratamos que provengan de las colecciones. Sin embargo, hay algunas especies, ¿verdad?, que no contamos con imágenes, entonces las imágenes se importan desde iNaturalist o desde la Enciclopedia de la Vida, que también están vinculadas con los portales Symbiota. Entonces, todas estas funciones, ¿verdad?, son dentro de los mismos portales Symbiota. Todo esto que yo les enseñé se hace dentro de los mismos portales, pero también tenemos la opción
de difundir los datos desde los portales Symbiota para que puedan abarcar más espacio, ¿verdad? Que puedan llegar a más personas. Entonces, Symbiota es una plataforma de digitalización, pero también funciona como instalación de GBIF. Entonces, esto significa que los portales Symbiota permiten la exportación directa de los datos ingresados a GBIF. Y esto, a su vez, permite que los datos estén disponibles en otras plataformas, en otros agregadores y pues para miles de usuarios más, que no necesariamente van a encontrar fácil los portales específicos. Entonces, por ejemplo, el portal de Guatemala es una instalación Symbiota y esto nos permite subir las colecciones de las instituciones que tengan su perfil de publicador. O sea, nosotros no podemos subir tampoco las colecciones sin que las instituciones sean publicadores, ¿verdad? Eso es muy importante. Esto se hace con la generación de archivos Darwin Core desde los perfiles de las colecciones. Nosotros tenemos la opción de generar estos archivos y una vez la institución cuente con una llave que vincule la colección a GBIF, ¿verdad? Nosotros podemos exportar estos datos automáticamente. Este es un proceso bastante sencillo, ¿verdad? Una vez esté vinculada la colección con GBIF, podemos únicamente presionar este botón y los datos se suben automáticamente a GBIF, ¿verdad? Entonces, este proceso es bastante rápido, Por ejemplo, aquí pueden ver que yo inicié el proceso a las 5:41 con 57 segundos y al segundo ya estaba listo el proceso, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que nos ayuda bastante nosotros también eh, para difundir la información de las colecciones. Esta información se va directamente a los perfiles de las instituciones, ¿verdad? De las colecciones. Y se suben no solamente los datos, porque es un archivo Darwin Core completo lo que sube, sino que suben también las imágenes. Entonces nosotros tenemos esta posibilidad, ¿verdad? De alimentar los perfiles de GBIF de las colecciones, incluso a diario, si se suben datos a diario, ¿verdad? Y esto, como ya nos explicaron hace un par de semanas, ¿verdad? Contribuye también a ingresar los datos a otras plataformas y a completar, en cierta manera, el ciclo, ¿verdad? Eh, para poder, para poder tener la información de los especímenes y de los colectores, por ejemplo, en bionomía. Y también esto nos permite, por ejemplo, si alguien ve algún error en alguna base de datos, nos puede contactar y nosotros inmediatamente podemos hacer el cambio y volver a subirlo, ¿verdad? Es un proceso de retroalimentación bastante útil. Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? Yo tengo clarísimo, ¿verdad? Que el grupo de Colombia está increíblemente organizado. De verdad, es impresionante todo el trabajo que han realizado, ¿verdad? Y probablemente ya la mayoría de colecciones no necesiten una plataforma adicional de digitalización. Sin embargo, puede haber tal vez algunas colecciones que aún no cuenten con una plataforma, ¿verdad? Entonces, siempre pueden solicitar un perfil de manejo de datos en cualquiera de los perfiles ya existentes, ¿verdad? Por ejemplo, si son una colección de insectos, pueden solicitar un perfil en el portal de insectos. Si son una colección de plantas, pueden solicitar un perfil en la colección de plantas. Y también otra manera de integrarse a esta plataforma, ¿verdad? Es que ustedes provean una copia de su colección que ya manejan en otra plataforma. Por ejemplo, yo pienso que es importante, ¿verdad? Que las colecciones se integren a los portales específicos de los grupos taxonómicos, porque estos también se vuelven grupos de trabajo y se vuelve una manera de hacer contactos y de organizarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un grupo de trabajo que es el grupo de botánicos, principalmente quienes trabajan con briofitas y con líquenes. Ellos tienen muchos proyectos, tienen portales especializados e incluso este año recibieron financiamiento para hacer un portal global con todas las colecciones de estos grupos. Entonces es bien importante también que las colecciones busquen integrarse, ¿verdad?
para también formar parte de estos proyectos mundiales. Entonces están todos invitados, ¿verdad? A contactarme y yo los puedo poner en contacto con las personas encargadas de cada uno de los portales. Entonces, con esto voy terminando para dar espacio para las preguntas, si tienen preguntas, ¿verdad? Y estos son mis contactos, con mucho gusto. Yo estoy disponible en el correo, uso mucho Twitter también, entonces si me escriben por ahí seguramente les voy a contestar. Muchísimas gracias. Súper, Samantha, excelente. Mira que ahí, digamos, creamos este espacio para conocer un poco más de Symbiota porque hay una necesidad y un interés enorme por muchas colecciones en el país que buscan a veces desesperadamente contar con una herramienta que les permita gestionar su información a nivel interno, a nivel institucional de sus colecciones, de una manera sencilla, de una manera ágil, sin que implique tener una capacidad instalada enorme o una cantidad de recursos financieros para asegurar la sostenibilidad a través del tiempo. Entonces, encontrar esa herramienta ideal a veces se convierte en una utopía, ¿no? Y encontrar la perfecta, la que te va a poder solucionar todos los problemas. Y en muchos de esos ensayos y error, pues las colecciones pues han fracasado en implementar herramientas que quizás superan sus capacidades o que está acorde a sus capacidades, pero no llega a cubrir ni el 50% de sus necesidades, entonces se vuelve un trabajo un poco, pues que no llena las expectativas y al final todos volvemos al buen Excel. Tú mencionabas en un inicio que pues Excel no es lo más ideal ni lo más recomendable, pero pues hay muchas colecciones que a veces no tienen otra opción. Como que al final lo que funciona es tener unas muy buenas reglas o unos muy buenos hábitos sobre cómo implementar un Excel para asegurar que su colección tiene una forma clara y sencilla de gestionar su información a largo plazo, a pesar de los riesgos que eso implica, ¿no? Las desventajas que tiene. Tenemos muchas preguntas del público. Voy a comenzar por una que nos hace digamos, esta observación. Y es importante que tú nos ayudes a aclararla. Symbiota dentro de su esquema, su oferta está basado en comunidades de trabajo o en comunidades temáticas. Es decir, que esos portales que tú nos mencionas están diseñados o para herbarios o para moluscos o artrópodos o anfibios o reptiles, pero no para herbarios y moluscos y artrópodos y anfibios, ¿sí? Entonces, supongamos un escenario donde una universidad tiene todas estas colecciones, pero quiere tenerlas en un solo sitio para poderlas administrar, para poder gestionar su información de una manera integrada. ¿Eso es posible? ¿Hacerlo todas estas colecciones juntas o va a tener que crear sitios independientes para poder pues, comenzar a gestionar su información? Muchísimas gracias. Pues sí, justamente es una excelente pregunta, ¿verdad? Y justamente los portales regionales son un ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Symbiota está diseñado para trabajar con todo tipo de colecciones. Entonces, todos los portales tienen el mismo formulario, ¿verdad? Todos los portales tienen las mismas funciones. Lo que va a pasar con los portales, por ejemplo, como el de Guatemala, ¿verdad? Lo que yo he visto que tal vez puede complicarse un poquito, ¿verdad? Pero es posible, es manejable, es el aspecto del árbol taxonómico. Cuando los portales son de grupos individuales, ¿verdad? Por ejemplo, un portal específico para insectos, el que usamos nosotros, bueno, somos varios entomólogos trabajando y tenemos tal vez la capacidad de ir aumentando el árbol taxonómico en grupo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el portal de Guatemala, nosotros somos un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces, en Guatemala hay tal vez una persona trabajando en las colecciones de plantas, una persona trabajando en las colecciones de insectos y así, ¿verdad? Entonces, se nos ha hecho un poquito trabajoso
ir ingresando los nombres de todos los grupos, ¿verdad? Estar como que al día con todos los grupos. Pero se vuelve una tarea bastante sencilla al final cuando vamos aprendiendo a utilizar las herramientas, por ejemplo, de vinculación de los nombres, ¿verdad? Eso yo lo soluciono, por ejemplo, importando colecciones ya existentes y agregando todos los nombres que ya están ingresados al portal. Así he ido trabajando, ¿verdad? Entonces, realmente el único, digamos, tal vez no impedimento, ¿verdad? Sino que lo que hace un poquito más trabajoso tener portales de varios grupos es eso, la actualización de los nombres taxonómicos. Hay que estar muy pendientes de eso para que, para que ya esta información se vaya almacenando y que nuestra tarea se vuelva un poquito más automática, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las especies que ya están ingresadas, nosotros solo vamos a empezar a escribir y ya va a salir el nombrecito, ¿verdad? Y automáticamente va a salir la familia, el autor y toda la información necesaria. Y mientras más grupos tengamos, nos van a salir probablemente más especies que no estén ingresadas y tenemos que tomarnos el tiempo para ir a ingresarlas una a una, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Todos los portales sin beta son exactamente iguales. Entonces, lo que sí es importante, ¿verdad? También funciona para universidades, funciona muy bien. Eh, pero también siempre va a ser mejor el funcionamiento de un portal mientras tenga más información, ¿verdad? Entonces, tal vez la información, aunque una universidad use un portal Simbiota para ingresar sus datos, eh, va a ser mejor si cuenta con información de otras colecciones, ¿verdad? O tratar de formar un grupo un poquito más grande para poder tener más información disponible. Eso sí es recomendable. Súper. Si una colección o un herbario quisiera comenzar a usar Simbiota para integrar y visibilizar sus datos, ¿qué tendría que hacer hoy? ¿Qué sería lo primero? Mandarme un correo. Y pues yo tengo acceso, por ejemplo, al portal de insectos nada más, pero tengo contacto, o sea, todos trabajamos la mayoría trabajan, de los portales se trabajan aquí en Arizona, ¿verdad? Entonces, yo tengo el contacto de las personas que lo manejan y nada más es indicar, necesito un portal o un perfil, perdón, en tal portal o cuál portal me recomiendan, ¿verdad? Para trabajar y necesitan enviar la información, por ejemplo, el nombre de la colección, el nombre del curador y una pequeña descripción de la colección para que nosotros podamos generar el perfil, que es sumamente sencillo, ¿verdad? Yo lo, yo lo pongo como un equivalente a hacer un perfil de Facebook para una colección, ¿verdad? Es nada más ingresar la información y tener el contacto y pues ya las personas pueden empezar a trabajar. Súper. Samantha, si uno tiene unos datos publicados de una colección en el CIP Colombia y GBIF y ahora también los comparte a través de Simbiota, ¿necesariamente eso es una duplicación de datos? No necesariamente. Por ejemplo, por eso es muy importante, ¿verdad? Que los especímenes y las colecciones tengan códigos globales, tengan códigos únicos para evitar esa duplicación, ¿verdad? Eh, Siempre va a ser, bueno, no vamos a subir los datos a GBIF dos veces, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, por ejemplo, una colección que tiene su perfil de publicador, ¿verdad? Y ya publicó los datos y también quiere trabajar en Simbiota, a menos que ese perfil sea en vivo, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Y además, como el portal Simbiota está vinculado al perfil de publicador de GBIF, en el momento de subir los datos, no los va a hacer, o sea, los va como que sobreescribir probablemente, ¿verdad? Porque los códigos van a ser los mismos y va a ir al mismo perfil. Entonces, sí es mejor no tener dos orígenes, ¿verdad? De datos para subirlos a GBIF. Entonces, si una colección ya tiene una manera de hacerlo,
es recomendable que siga haciéndolo de esa manera, ¿verdad? Eso sí. Exacto, son niveles diferentes de visibilidad de la información, no necesariamente por estar visible entre sitios, son tres ejercicios diferentes con orígenes diferentes, sino hay uno solo, donde estoy garantizando que lo puedo ver en muchos sitios, ¿no? Eso es importante porque a veces se considera como si fuese una doble publicación, una triple publicación de lo mismo. Realmente es una que tiene la oportunidad de verse en muchas instancias diferentes que tienen estrategias diferentes, pero a partir del mismo origen o la misma fuente de la información. Y otra pregunta, Samantha, si una colección ya tiene su información en ZIP Colombia y GBIF, tiene su colección allá publicada, perfecta, ¿es fácil hacer una repatriación o una indexación de los datos que ya están en GBIF para hacerlos visibles en Symbiota? ¿Ustedes lo hacen? ¿Cómo funciona? Sí, es bastante sencillo, ¿verdad? Symbiota acepta archivos Darwin Core, Ujú. pero también acepta archivos CSV. Entonces, esto debí enseñárselos también, pero, por ejemplo, para hacer una copia, ¿verdad? De la colección, así como las colecciones extranjeras que nosotros subimos, nosotros solo descargamos los datos, ¿verdad? Si están disponibles en algún otro portal Symbiota, pues es mucho más fácil descargarlo de ahí y subirlo de una vez, ¿verdad? Pero si están disponibles en GBIF, si están disponibles en un IPT, se puede hacer incluso automáticamente, solo se pone la dirección y se da como crear y ya jala la colección, ¿verdad? Ah, También se puede descargar, ¿perdón? no, dale, perdón. Sí, no, y también se puede descargar, por ejemplo, desde GBIF, si yo voy y descargo el set de datos y nada más creo un perfil de la colección en Symbiota y lo subo, ¿verdad? Así Vale. de sencillo. O sea que en esos casos yo ya no voy a necesitar ingresar la información campo por campo de cada espécimen. Esa tarea ya me la ahorré básicamente si tengo todo en el Darwin Core Archive. Exactamente, Entonces, exactamente. esas de las Eso, tareas más dispendiosas que pues estima una colección de, bueno, ¿quién va a hacer este trabajo y cuánto tiempo le va a tomar por cada espécimen? Porque es casi que arrancar desde cero un proceso de digitalización. sí, eso es una de las grandes ventajas, ¿verdad? De poder hacer esta copia de colecciones. Y realmente no va a ser una duplicación, ¿verdad? Simplemente porque dentro de cada perfil Symbiota, o sea, la información está como que contenida ahí, ¿verdad? La información va a ser más global, digamos, hasta que ya esté en GBIF, por ejemplo. Entonces, todos los portales, ¿verdad? Que tenemos funcionan de esa manera, captando las colecciones de otros portales. Por ejemplo, yo he visto con el portal del Líquenes de Latinoamérica, por ejemplo. Ellos tienen todas las colecciones de extranjeras con datos de Latinoamérica y también tienen colecciones que manejan directamente en Latinoamérica, ¿verdad? Igual nosotros en Guatemala tenemos las colecciones que trabajamos directamente, que son del país, y tenemos las colecciones extranjeras con datos de Guatemala. Entonces es bastante sencillo de hacer, la verdad. Súper. La comunidad de Simbiota tiene algunos espacios de capacitación o donde se profundice un poco más sobre cómo entrenarse en el uso de Simbiota y poder tomar la decisión de si realmente es la mejor herramienta para su colección o no. Por el momento, digamos, solo solicitando, ¿verdad? Capacitaciones. Yo soy la encargada en este momento para Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Estamos trabajando también en un proyecto a futuro, esperamos iniciarlo pronto para empezar con la traducción del material, con los manuales, de las páginas, ¿verdad? Y todo, porque hay una gran cantidad de información que todo está en inglés. Hay muchos videos, hay muchos tutoriales y todo está en inglés. Entonces, en este momento estamos empezando a traducir algunas fuentes de información, pero también nos pueden contactar, nosotros con mucho gusto podemos planificar una charla por Zoom o platicar nada más, ¿verdad? Para ver si la opción es buena para la colección.
simplemente ponerse en contacto con nosotros por el momento. No tenemos nada programado, ¿verdad? Vale, perfecto. Mira, mientras vamos conversando van saliendo muchas más preguntas y creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo voy a intentar pasarte las que más podamos. Ok. Respecto a los identificadores únicos, ¿qué hacer cuando tienes muestras mixtas? Por ejemplo, en un frasco, hay alguien que nos pregunta desde la Universidad CES, tienes en un frasco fitoplancton, entonces ahí tienes diferentes organismos, inclusive de fila diferentes. ¿Qué haces en ese caso con esos identificadores? Esa es una buena pregunta. Sí, yo nunca he trabajado con colecciones de fitoplancton, pero por ejemplo, si fuera el mismo organismo, ¿verdad? Eso sí se podría trabajar. Si son diferentes, la verdad es que no sé cómo se maneja. No sé cómo se maneja eso, ¿verdad? Porque el código sería por muestra, no sería por individuo. Entonces, sí está un poco complicado. Por ejemplo, las muestras, al menos yo con lo que he trabajado, ¿verdad? De insectos, ¿verdad? Que tenemos unos frascos llenos de hormigas, pues únicamente el código es para la muestra y ponemos que hay 200 hormigas en el frasco, ¿verdad? Pero si son, si son grupos diferentes, la verdad es que no sabría cómo manejarlo. Vale, perfecto. Entonces ahí es algo para explorar luego en otro espacio. Una persona puede estar participando, crear un grupo de trabajo, un perfil en Symbiota sin estar vinculado a una organización o sin tener el respaldo de una organización necesariamente. O sea, puede hacerlo a nivel individual. Eh, Podría ser. Hay algunos portales, por ejemplo, en el de insectos. Aquí en Estados Unidos es muy común que las personas tengan colecciones, ¿verdad? Propias. Entonces, por ejemplo, en el portal de insectos, yo tengo mi, mi perfil, ¿verdad? Para mi colección y mis compañeros de laboratorio, cada uno tiene su perfil de su colección individual, pero siempre están como respaldados por una universidad, ¿verdad? Entonces, de- depende del portal y del tipo de colección, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en el portal de Guatemala no aceptamos colecciones individuales, pero por ejemplo, si ya ustedes hacen un portal o alguna universidad de Colombia hace un portal ya para manejar colecciones de Colombia, pues ya será como criterio, ¿verdad? De quienes manejan ese portal. Vale, perfecto. Respecto al árbol taxonómico, tú mencionabas a Catalog of Life, mencionabas a Worms para la parte marina. ¿Es posible integrar otro tipo de árboles taxonómicos, como, no sé, otros que existen también que son, digamos, más afines a lo que trabaja una colección específica, o que puede estar un poco más personalizado de acuerdo a sus intereses? Sí, claro, sí se pueden ingresar. Esa parte ya es un poquito más de programación, ¿verdad? Y yo no la manejo mucho, pero sí, por ejemplo, en Ecuador se está trabajando también un portal Symbiota, ¿verdad? Y ellos hace algunos meses ingresaron el árbol de hongos de una página que no recuerdo ahora cómo se llama, pero hay una página especializada en taxonomía de hongos, ¿verdad? Entonces ellos con ayuda bueno, del programador ingresaron ese árbol taxonómico. Entonces, sí, sí se puede. Súper. Hay colecciones en el país que usan Specify y pues tienen muy bien solucionado el tema con Specify, pero quisieran también entonces participar en Symbiota. ¿Es fácil hacer ese proceso de como de exportación o importación de los datos a Symbiota desde Specify? Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, hay muchas colecciones, snapshots, ¿verdad? Muchas imágenes que trabajan así, que exportan sus datos de Specify, en especial las colecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sí, Ujú. es bastante sencillo. Ujú. Súper. Ya se nos acabó el tiempo de los 60 minutos, tenemos muchos, pero voy a hacer dos más. Me voy a extender aquí un poquito más. Hay preguntas claves como si hay algunos límites frente al almacenamiento de los datos que se ingresan a Symbiota. Sí, por ejemplo, eso también
va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, los portales que ya están, que ya existen, voy a poner de ejemplo al de Líquenes porque me gusta mucho cómo trabajan. eh, Ellos están bastante financiados en este momento, ¿verdad? Entonces, la oportunidad que le dan a colecciones pequeñas, incluyendo a colecciones latinoamericanas, es de aprovechar el sistema que ellos ya montaron, ¿verdad? Para, para poder apoyar en ese sentido. Ujú. Hay un límite de almacenamiento, por ejemplo, para las imágenes, ¿verdad? Eh, si se llega a cierta cantidad, pues ya habrá que eh, tener un poquito de financiamiento para agregar espacio en el servidor o espacio de almacenamiento, ¿verdad? Pero realmente sería muchísima información, ¿verdad? O sea, sí sería que la colección fuera muy grande, que tuviera muchísimas imágenes y que se saturara el servidor. Entonces, por el momento, ¿verdad? Los portales que ya están en línea cuentan con la posibilidad de captar colecciones que no sean tan grandes, ¿verdad? Ahora sí existe la posibilidad también de financiar espacio adicional y también va a depender mucho, ¿verdad? Si se utilizan portales que estén asociados a universidades acá o que ya existan o si alguna entidad, por ejemplo, en Colombia tiene sus propios servidores y únicamente descarga el código, instala su portal y ellos tienen su almacenamiento, ¿verdad? Eso es lo que hace Ecuador, por ejemplo. Ellos tienen sus servidores y todo. Entonces ellos manejan su espacio. Bien, súper. La pregunta del millón, ¿esto tiene algún costo financiero para una colección que quisiera participar en Symbiota? Por el momento, no, ¿verdad? Es como, depende mucho del tipo de manejo, ¿verdad? Eh, si, por ejemplo, la colección o la institución financia su propio portal, ¿verdad? Eso podría significar que inversión en equipo, inversión en infraestructura, eso va a depender, ¿verdad? De cada institución. Eh, no se cobra, digamos, no se cobra por el uso de los portales, no se cobra por el almacenamiento a menos que se rebase, ¿verdad? La capacidad, eso va a depender de- del tamaño de la colección. Por ejemplo, si en algún momento ¿cómo podría decirse? Se organiza un proyecto, por ejemplo, se tendría que tener en cuenta más que todo inversión para contratar a alguien que maneje los portales, ¿verdad? Por ejemplo, pensar, eh, voy a dejar un poquito de presupuesto para pagarle un poquito a quien sabe cómo manejar el portal para que lo trabaje, ¿verdad? O para que desarrolle esta herramienta que necesito. O en ese caso, ¿verdad? En ese tipo de situaciones que se podría dar. Pero en sí, digamos que por ingresar a una colección se cobre algo, no. Súper. Maravilloso, Samantha. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a enviarte todas las otras preguntas para poder darle respuesta a nuestros invitados, a los participantes. Eh, por ahí, mientras conversábamos, al final lanzamos una votación con algunas preguntas sobre si encuentran útil Symbiota o no para su colección o sustitución. El 99% de las personas creen que sí. Y pues consideran que este ha sido también un excelente seminario, así que muchísimas gracias eh, por tu tiempo y espero que nos podamos encontrar en nuevos espacios. También quiero aprovechar para invitarlos al próximo webinar. Seguimos en esta temporada de herramientas o plataformas para colecciones biológicas. El próximo es el 13 de mayo. Vamos a tener aquí a Kevin Borja del Instituto Humboldt
conversando un poco sobre Specify, que es como esas de las herramientas o de las plataformas más completas o de las que las colecciones sueñan muchísimo en tener, pero pues ahí también hay unos retos para poder acceder a esas oportunidades y tendremos la oportunidad de conversarlo el 13 de mayo a la misma hora, jueves 13 de mayo, 7:30 con Kevin. Nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo webinar. Y bueno, quiero aprovechar lo último, un anuncio. Mañana inicia el City Nature Challenge 2021, donde hay cientos de ciudades de todo el mundo participando. En Colombia van a haber varias ciudades participando, compitiendo en este City Nature Challenge usando la aplicación iNaturalist. Está Bucaramanga, Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, Florencia. Si usted está en alguna de estas ciudades y quiere sumarse a este ejercicio que arranca mañana, bienvenidos a este maratón y buscar que pues, las ciudades de Colombia estén en este top del challenge global que ha conformado iNaturalist. Excelente día para todos y nos vemos en 15 días. Chao.